ya está. Entonces vamos a darle la bienvenida a María Verónica Íñiguez, asambleísta por la Revolución Ciudadana Lista 5, con quien vamos a conversar sobre la famosa ley de aprovechamiento de áreas protegidas. Muy buenas tardes, Alejandra, María Laura. Cuánto gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Muchas gracias por esta gentil invitación. Un gusto para mí poder compartir todo lo que nosotros estamos ahora atravesando dentro del Palacio Legislativo. Muchísimas gracias a usted, Verónica, por aceptar esta invitación. Quiero empezar con una pregunta básica. Según el criterio de ustedes como bancada o suyo como asambleísta a título personal, ¿cuáles son los artículos más controversiales de esta ley de áreas protegidas que fue recientemente aprobada? Hay que partir de algo bastante fundamental y es que el proyecto de ley inicial cambió muchísimo con el proyecto que fue aprobado. Y esto no es un tema menor, ya que cuando llegó el proyecto del Ejecutivo realmente nosotros nos asustamos respecto a la magnitud de lo que se solicitaba dentro de esto, ¿no? Sin embargo, cuando llegó ya el proyecto en su segundo debate, ya cambió sustancialmente. Nosotros habíamos trabajado muchísimo dentro de esto. Hay que decirlo con todas las letras, nosotros trabajamos para que este proyecto terminara siendo menos dañino para la población y esto fue considerado. Las observaciones fueron incorporadas dentro de este proyecto de ley, así que los daños realmente se redujeron, digámoslo, en un 90%. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de lo que se consideró y queda dentro de los diferentes articulados es lo mismo que ya consta dentro de nuestra legislación vigente y de la misma Constitución. Entonces, realmente el proyecto de ley termina siendo un proyecto que no cumple con mucho más allá de lo que ya realmente se ha desarrollado. Sin embargo, si nosotros queremos analizarlo con más profundidad todavía, sí que hay unos articulados que podrían desvirtuarse si se quisiera, pero también quiero decirle algo a la ciudadanía. Esto ya se podría hacer con o sin ley. Es decir, que voy a ahondarlos, pero no significa que esta ley es la única que lo permitiría. Entonces, así, el artículo 7 es uno de los artículos que topa directamente sobre la consulta previa, libre e informada, pero, sin embargo, el trabajo que desarrollamos, logramos que se pudiese ampliar a los diferentes numerales que incorporan al artículo 57 de la Constitución, que es el convocado dentro del artículo 7. Es toda una maraña, ¿no? Pero esto que se está convocando justamente habla sobre el respeto a los territorios donde habitan pueblos y nacionalidades, donde habitan también comunas, se habla sobre que tienen que ser consultados, se habla también sobre la necesidad de que haya una consulta previa, libre e informada, así como también la consulta prelegislativa, ¿sí? Sin embargo, hay que aclarar dos cosas. Primero, la ley de consulta previa, libre e informada, así como la consulta prelegislativa, todavía no existen como leyes, están dentro de nuestra Constitución. Entonces, la única herramienta que nosotros tenemos, y que no es poco, es la Constitución, ¿sí? Entonces, que estén nombradas estas dentro de este proyecto de ley, lo que nos hace es reforzar la necesidad de que las comunidades sean consultadas. Pero como dije, si es que el Ejecutivo decidiera invadir estos territorios y hacer una mera socialización de los proyectos, también lo podría desarrollar, con o sin esta ley, ¿no? Entonces, esto no es específicamente porque esta ley lo está diciendo, sino que ya podría suceder. Otro artículo también que es importante aquí era el tercero, que tenía que ver con la institucionalidad, era la creación de ahora el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y que en el proyecto anterior se lo había considerado como una empresa pública. Esto sí que llamaba mucho la atención porque no es lo mismo tener una empresa pública, porque su naturaleza, siguiendo y apegándonos a la ley de empresas públicas, no le permitiría ejercer rectoría sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Mucho menos le permitiría tener del Ministerio del Ambiente las competencias para sancionar dentro de las áreas protegidas. Es decir, que se desvirtuaba completamente la intención detrás. El servicio ya es mucho mejor, es una demanda además ciudadana, es algo que se vino solicitando y que fue incorporado. Sin embargo, otra vez, el servicio no existe ahora. La ley lo está incorporando. Pero si el Ejecutivo decide hacer un tipo de, como una gestión con actores privados y quiere darle otro tipo de competencias, también lo puede hacer. Entonces,
tiene estas debilidades, si quisiéramos decirlo así, porque no está expresamente escrito hasta dónde son las funciones de este servicio, quiénes la van a componer, qué es lo que van a aprobar. Estas cosas no están explicadas. Entonces deja puertas abiertas que evidentemente algunos lo pueden interpretar hasta como un tema de privatización, si quisiera, aunque en la ley dice expresamente que se prohíbe la privatización de las áreas protegidas. Hacia ese lado iba mi pregunta, asambleísta. ¿Sería posible que esta ley dé paso o permita que se consoliden abusos tipo el proyecto de Colón? Pero así como está ahora, no. La verdad es que no, porque de hecho nosotros cuando hicimos el análisis técnico, lo desarrollamos de tal forma que impidiera justamente este tipo de acciones, ¿no? Primero, la privatización y segundo, la falta de consulta a los pueblos involucrados, así como también el despojo de tierras. Estos fueron como las 3 líneas rojas que nosotros nos planteamos y que ventajosamente fueron incorporadas. Por eso es que dentro del análisis, y yo lo hablo dentro de mi bancada, en donde yo estuve a cargo de hacer esta revisión técnica, lo manifesté de esa forma, diciendo que ya el proyecto técnicamente, desde el punto de vista de la conservación de biodiversidad, ya no representaba realmente un peligro, sino que más bien ya pasó de ser una ley de áreas protegidas y se transformó en una ley de condonación y remisión de intereses a deudas, porque ya todo lo técnico, es decir, el nombre de la ley realmente ya quedó por demás, porque como dije, no es que realmente nos está dando ni más ni menos, porque ya todo está en la Constitución. Aquí solo simplemente se está diciendo que tiene que cumplirse con lo que dice la Constitución. Lo nuevo es la creación del Servicio Nacional y que este Servicio Nacional sí que tiene que el Ejecutivo decirnos todavía cómo se va a desarrollar y para eso tiene que emitir un reglamento. Entonces, el momento de la redacción del reglamento, todo puede pasar, pero como digo, eso lo puede hacer el Ejecutivo y esto es lo que nosotros tratamos más bien de poner candados, de decir, si ya está escrito aquí, como por ejemplo se prohíbe la privatización, entonces no debería darse, no tendría que ser así. Y ahora tenemos un instrumento que nos permite demandar la inconstitucionalidad de esto si es que ese fuera el caso. Pero como dije, más bien el tema es que ya se desvirtuó en el sentido de las áreas protegidas y pasó a ser más bien un proyecto en donde a través de disposiciones generales, transitorias, reformatorias, se hace la remisión de los intereses, a las deudas que se mantengan con la banca pública. También se reforman los errores que se cometieron, por ejemplo, respecto a la jubilación. Es decir, que demuestra de alguna forma que este ritmo que está tomando la Asamblea Nacional a través de su bancada oficialista no funciona, porque al apuro y por fuerza de los votos están aprobando proyectos de leyes que no tienen la rigurosidad jurídica ni el análisis pertinente. Y el resultado de esto es que ya enfrentan 18 demandas de inconstitucionalidad estas leyes aprobadas. Esperemos que esta nueva de áreas protegidas no sea el caso. Nosotros nos hemos asegurado de que se apegue a la Constitución. Esperamos que no sea ese el caso. Como dije aquí, ya pasó más bien a ser un problema de un proyecto nuevo para seguir condonando la deuda a los grupos poderosos. Una pregunta, Verónica. ¿Tú, con todos estos ajustes que se hacían, era necesario hacer este proyecto de ley o cuál crees que tú que era la motivación de lanzar este proyecto? ¿Qué se buscaba, en tu opinión? Claro, cuando revisamos el proyecto que entró por el Ejecutivo, podría verse claramente cuáles eran las intenciones detrás. Primero, la privatización de las áreas protegidas, eso estaba muy claro y que obviamente respondía a ciertos intereses. Segundo, que se permitía la extracción de recursos no renovables dentro de áreas protegidas, lo cual es anticonstitucional también. Eso no podía darse. Y tercero, siempre estuvo la de la remisión de los intereses. Entonces, había clarísimo estas 3 cosas que se pretendían, ¿no? Las 2 primeras, como les dije, fueron las que de alguna forma las logramos neutralizar, llamémoslo así, porque como bien decía María Laura, podría haber esto, claro, siempre va a poder haber alguna forma en la que podamos burlarle esto, ¿no? Lastimosamente, las leyes se permiten o están ahí para ser interpretadas y esto permite que se haga cualquier tipo de ajuste. Entonces, las 2 primeras hemos como tenido una bomba, la desactivamos esa bomba y está ahí. Pero la de la remisión de intereses, claro que es algo que sí nos preocupa porque
no es ir en contra de que haya la remisión de intereses, porque ojo que aquí también hay personas que se van a ver beneficiadas que pertenecen justamente a pequeños productores, a gente que pertenece a la economía popular y solidaria, y nosotros no nos podemos oponer a aquello. Pero lo que sí también es muy cierto es que las últimas condonaciones que se han realizado han beneficiado el 86% del dinero que se ha condonado ha sido para grandes grupos y solo el 0,006% para los pequeños grupos. Entonces, claro que lo vemos con preocupación, porque entonces, si realmente la preocupación detrás de esta ley era el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas, entonces no tendría mucho sentido, pues, que por otro lado estemos quitándole esos ingresos a las arcas fiscales, cuando lo que necesitamos es justamente el dinero. Sí, de acuerdo. Y ya se ha hecho costumbre no enviar estas leyes o estos proyectos económicos urgentes que de económicos urgentes no tienen absolutamente nada. Quiero volver un poco más a ciertos detalles de lo de la ley, porque me preocupa, por ejemplo, el tema de la militarización de estas áreas protegidas. Cuando vemos casos que están sucediendo en este momento, como en las naves, en la que no hay una cobertura mediática efectiva, que mucha gente desconoce lo que está sucediendo. Esto puede ser un precedente que le dé legalidad a las Fuerzas Armadas para reprimir a estos pueblos que no fueron consultados, que no fueron preparados para esta ley. Nuevamente, similar a lo anterior, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, tanto la Constitución como la ley vigente les faculta para actuar en todo el territorio nacional y las áreas protegidas no son la excepción. Lo que acaban de mencionar justamente María Laura en las naves es muestra de ello. Aquí más bien lo que llama la atención es que no estamos utilizando los elementos de las fuerzas del orden para tratar a los asuntos de minería que no son aceptados por esta comunidad, sino que más bien se los utiliza para represión social. Entonces, aquí otra vez cae una contradicción, ¿no? Porque no necesitamos una ley para decirle a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que pueden ir a combatir a los grupos delincuenciales que pudiesen estar dentro de las áreas protegidas. Eso ya lo pueden hacer ahora. No necesitamos de esta ley para que ellos puedan actuar con la celeridad del caso. Lo único que necesitan es que el Ejecutivo lo ordene y ya está. Y esto es lo que podría hacerse ahora. Que ellos lo hayan incorporado dentro del articulado de este proyecto de ley también fue observado. Lo que logramos ahí fue que justamente ellos pudieran ponerle otro candado diciendo que tienen que seguir un protocolo de protección, un protocolo de seguridad, que se van a ajustar a lo que dice la Constitución. También se va a ajustar al artículo 57 de la Constitución que habla sobre la limitación. A ver, creo que no es el 57. Bueno, un artículo de la Constitución en que habla justamente de la limitación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional dentro de territorios de comunas, pueblos y nacionalidades. Es decir, que más bien ahí lo que se logró es decirles, no, ya no pueden ingresar así nomás. Entonces, pero una vez más, la policía pueden actuar y si puede haber abusos, va a haber abusos, otra vez, con o sin ley. Pero si es que esa es la orden que van a recibir, tranquilamente también podría suceder. Una pregunta, el tema en la asamblea, tú dices algo que es importante, ¿no? Que en esta ocasión se pudo blindar, se pudo poner, arreglar eso que se veía que no iba a funcionar. En las leyes pasadas no ocurrió lo mismo. Entonces estamos hablando de que la Revolución Ciudadana en este caso no es que se está negando o oponiendo por oponerse, como por ahí salen algunos a decir, sino que sí hay propuestas y en este caso se las ha escuchado, pero en el pasado no se escucharon esas propuestas. Completamente de acuerdo, Alejandro. Esto fue la tónica que sucedió entre los dos primeros proyectos de ley económicos y urgentes, porque se había hecho una serie de observaciones, al igual que hicimos con esta última, lastimosamente no fueron escuchadas. Algunas de ellas ni siquiera fueron debatidas en el Pleno, que es más grave todavía, que se las mocionó dentro del Pleno. Sí, e incluso se apeló la presidencia, valga la redundancia, del presidente Olsen, justamente porque estaba saltando y violando el proceso parlamentario. Pero una vez más, por la fuerza de los votos, permitieron que esto sucediera así. Se incluyó una moción de un asambleísta
Y esto lo mandaron luego para publicación en el registro oficial, sin que haya tenido ni siquiera el debate parlamentario. Entonces, esto fue muchísimo más grave, pero como también ya les mencioné hace un momento, la factura está pasada, 18 demandas de inconstitucionalidad. Entonces, esto da muestra justamente de que no podemos seguir nosotros legislando de esta forma. Este ha sido uno de los llamados de atención que yo hice incluso durante el pleno a la bancada de ADN, diciéndole que nosotros realmente debemos darle más respeto al pueblo ecuatoriano y no podemos seguir aprobando este tipo de proyectos que vienen en materia económica urgente, que no tienen nada ni de económico ni de urgente. Tampoco se pegan a la unidad de la materia y ya desde ahí ya pueden enfrentar una demanda de inconstitucionalidad. Ya con 18 demandas, la Corte Constitucional tendrá que hacer caso a alguna de ellas. Y además, hay que entender, la presión social ha ayudado mucho, porque recuerden que en esta ley de áreas protegidas se está corrigiendo el error de la edad de la jubilación con el incentivo a los 60 años. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eso era un error. Y esto también es el fruto de hacer esto al apuro, de no tener esos análisis rigurosos jurídicos, técnicos también detrás. Entonces, la verdad es que ahora, como decía, esperamos que este proyecto no sea tan dañino, podría serlo si quiere, pero por lo menos esperamos que para la ciudadanía sea lo menos ofensivo y confiamos en que sea de esta forma. Y además, también hay que decirlo, es verdad que lo trabajamos con todas las observaciones que fueron acogidas y eso también hay que saberlo felicitar, ¿no? Porque esa es la forma en la que tenemos que parlamentar. No solo se trata de que tenemos ideologías contrarias, sino más bien de enriquecer este debate a través de nuestras posturas que pueden ser diferentes, pero aquí realmente a quién tenemos que darle la cara y por quién tenemos que responder es el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano no quiere que nosotros entremos en riñas partidistas, sino más bien en algo que le beneficie al país. Y eso es lo que hemos intentado y por lo menos esperamos que con esta ley algo se haya ajustado al respecto. Asambleísta, justamente en esta línea de lo que usted comentaba, ¿no? De que se hicieron ciertas modificaciones al tema como la edad de la jubilación, etcétera. ¿Cree usted que tal vez es un poco un intento del oficialismo para evitar que las otras leyes se les caigan ante las demandas de inconstitucionalidad puestas en la Corte? Yo me imaginaría que sí. Yo creo que luego de este experimento que hicieron, se dieron cuenta de que las cosas no pueden funcionar de esta forma, porque más allá de nosotros como asambleístas, detrás tenemos todo un pueblo. Y son justamente estas demandas de la población, porque son varios gremios los que han planteado estas demandas de inconstitucionalidad. Entonces yo creo que estos son voces que tienen que ser escuchadas y no podemos esperar que sigan creciendo, creciendo cuando ya sea muy tarde. Y por eso yo consideraría que sí, que más bien ha habido una reflexión detrás, espero que haya sido así, y que esta reflexión les llevó a pensar de que no podemos seguir aprobando este tipo de leyes de esta forma, sino que necesitamos asegurar un debate parlamentario que sea plural, que sea inclusivo y que sea oportuno también. Permítame dudarlo, asambleísta. Yo digo, a mí me suena a que, como usted mismo dijo, esa presión social resta popularidad también al gobierno y a la asamblea y al bloque oficialista. Entonces tampoco les conviene tirarse en contra todas estas voces diciendo que se están haciendo lo que se les da la gana básicamente con la fuerza de los votos. Entonces también hay un tema medio estratégico también, decir, oye, ¿sabes qué? Bájale un poquito porque nos están haciendo un montón de bulla. Más de reflexión es, no podemos perder popularidad con los planes que tienen a futuro de consulta popular y las cosas que quieren hacer luego, ¿no? Por supuesto, quizás ahí lo que cabe decir es esto, ¿no? Que tal vez ellos están enmendando sus errores, quizás no por gusto, pero sí porque tienen que darse cuenta que legislan para un país, ¿no? Y que el país tiene voz y que hay mucha gente que está también expectante. Habrá quizás otro tanto que no se interese mucho, pero hay mucha gente que sí le importa. Entonces, esta gente siempre va a poner su voz ahí y a lo mejor esto les incomoda. Entonces, tendrán que tomar alguna acción al respecto. Justamente como para rematar un poco este tema, asambleísta, hace un par de minutos nosotros leíamos la noticia de las sanciones impuestas tanto al asambleísta Dominic Serrano como a la asambleísta Mireya Pazmiño por distintas faltas. Eh,
siendo el oficialismo quien les ha coartado la libertad de expresión a ustedes desde la sesión inaugural de la Asamblea, siendo asambleístas de gobierno como Diana Jácome, las que presidiendo comisiones les cierran los micrófonos a compañeros de ustedes como Blasco Luna, ¿esas no constituirían también faltas graves o faltas de respeto graves, como fue como catalogó el CAL la denominación de propuesta fascistoide que hizo Mireya Pazmiño a la propuesta de Andrés Castillo? ¿Cómo toman ustedes como bancada esta diferencia, este doble rasero para sancionar a los asambleístas que están o deberían estar en igualdad de condiciones? Lastimosamente, María Laura, la Asamblea ahora está siendo politizada en todos los sentidos. Y claramente lo que se ve aquí es una riña partidista que no se interesa realmente por el pueblo ecuatoriano, no le da el respeto que merece el pueblo ecuatoriano. Y lo que hacen es simplemente sacar a la luz lo que realmente están haciendo y para lo que han venido, ¿no? Estas sanciones que acaban de mencionar, yo creo que las noticias se cuentan por sí solas. Estamos hablando de un asambleísta que han considerado que tienen que sancionarlo y le han dado 8 días de suspensión sin el salario por estar dibujando. Creo que cualquier persona dibuja, ¿no es cierto? Eso no, lo tenemos todos claro. El tema es en el momento y en el espacio en el que se encontraba, que sí dice muchas cosas más, ¿no? Y que también nos hace pensar a todos de realmente a quiénes estamos poniendo detrás de legislar, ¿no? Del legislativo. Y por otro lado tenemos pues a nuestra compañera Mireya Pazmiño, que lo que hace es dar un comentario que, discúlpeme, pero si ustedes lo han seguido y han escuchado las intervenciones del asambleísta Castillo, es que creo que lo que ella ha mencionado le queda corto, porque el señor realmente es un señor que no se dedica a legislar, no se dedica a parlamentar, es un legislador que ha llegado con una sola consigna, que ya parece hasta que lo han contratado para aquello, y esta consigna es llegar a insultar, a denostar y utilizar todo el lenguaje peyorativo que encuentra y que disfrazado detrás de algún tipo de discurso lo lanza como bolas de fuego hacia nuestra bancada. Esto también tendría que ser sancionado. Sin embargo, de él no estamos hablando, ¿no? Y esto también muestra un poco la falta de experiencia que existe del presidente Olsen al ser la cabeza de la asamblea, ¿no? Porque creo que en otras asambleas hemos visto también, en otros periodos me refiero, ha habido también este tipo de altercados, pero si hay algo que por lo menos siempre estuvo presente, es un presidente o una presidenta que conocía muy bien el proceso parlamentario y que permitía de alguna forma poder tener el orden. No estoy diciendo que era perfecto, pero por lo menos se ajustaba a la ley orgánica de función legislativa para permitir que todo el proceso parlamentario ocurriera de la forma en la que tiene que ser. Como bien lo dijo María Laura, desde el primer día, nosotros fuimos impedidos de hacer el uso de la palabra y esto se ha repetido en las siguientes sesiones, salvo justamente el primer debate de la ley de áreas protegidas, que fue la única en la que realmente dieron apertura para que muchos de nosotros pudiésemos hablar. Pero la tónica más bien ha sido esta, ha sido que hablen muy pocos de nosotros y los que hablan de la bancada oficialista ha sido para utilizar este tipo de lenguaje peyorativo. Aquí no hay sanciones y a quienes realmente los castigan con mayor cantidad, o sea, cuando hay sanción, mejor dicho, como el caso de Mireya, ahí sí es una falta grave. Y 30 días de sanción sin también su salario. O sea, mire, yo creo que ahí es una muestra muy clara de que está politizado, que la asamblea está completamente politizada, que no hay respeto, como digo, al pueblo ecuatoriano, porque no estamos debatiendo sobre lo que se tiene que debatir. Las cosas que están sucediendo hacia el interno del pleno de la asamblea realmente es triste, por llamarlo como menos, es triste, porque no permite un diálogo, no permite el llegar a consensos que sean en bienestar para el bien común, sino que estamos en una riña en donde el que insulta mejor es el más ganador, como que si esto fuera una convivencia escolar y con cheerleaders, porque realmente esto es lo que sucede detrás. Vemos ahí a la bancada de DN aplaudiendo porque este asambleísta insulta mejor. Y esto no es sancionado, como digo, muestra un poco también de inexperiencia de quien está manejando la Asamblea Nacional. Y espero de corazón, sinceramente, yo espero que esto haya sido su experimento, sus meses de prueba,
y que más bien aquí en adelante se muestre la altura que necesita tener este espacio. Listo, María Verónica, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy incómodo. Esperamos que no sea la última, que solamente sea la primera de las oportunidades que estés por acá para conversar de temas que les importa a la ciudadanía. Un abrazo gigante y gracias por tu gestión también en esta ley que es importantísima. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Para mí también será un gusto el poder siempre conversar respecto a todo lo que sucede dentro del Palacio Legislativo. Les mando un abrazo grande también. Linda tarde. Muchas gracias, asambleísta. Gracias. Un abrazo.